A continuación, emitiremos la segunda parte del informe de Luis con respecto a la estadía de los secuestrados en las cárceles del pueblo. Dice Luis: concepto claro de que la conducta de cada uno de nosotros delante de los prisioneros, en lo personal y en lo político, es el espejo en que ellos ven permanentemente a la organización. Instalación en las paredes de la cárcel de carteles que resuman algunos de los elementos básicos para el manejo de los compañeros que recién comienzan las tareas. 1. La cárcel del pueblo es un medio de administración de justicia revolucionaria. 2. El primer maltrato a un detenido es el primer escalón hacia la tortura. 3. El trato humano, la conversación, etc., son el remedio más eficaz con que contamos para evitar la destrucción psíquica del detenido. A partir de este intercambio todavía perfectible, ha ganado notoriamente en eficacia la atención de los detenidos en cuanto a la claridad con que vemos las cosas y la firmeza y uniformidad con que las vamos realizando. Punto C. Hemos recargado el peso de las tareas sanitarias en lo preventivo para mantener sanos a los detenidos y no arriesgar trabajo, esfuerzo y desprestigio político con la aparición de enfermedades que podemos evitar. Para ello realizamos: 1. Controles físicos periódicos con exámenes clínicos y o de laboratorio. 2. Psicoterapia de apoyo con ritmo variable según los casos, en sesiones de 1 hora de duración con intervalos que oscilan entre 5 y 15 días. 3. Procuramos el intercambio político con los prisioneros en forma de que racionalice la situación general, individual y del movimiento, llegando a sentirse partícipe, aunque pasivo, del proceso histórico de la revolución, aliviando así la angustia de sentirse un engranaje despersonalizado. Punto 4. Procuramos la realización con los guardias de juegos recreativos, conversaciones sobre temas autorizados, etc. Punto 5. Tratamos de introducir e inducir a la realización de labores artísticas o artesanales, dibujo, pintura, escritura, etc. Punto 6. Sistematizamos el ejercicio físico intenso y calculado para cada caso particular. 7. Adecuamos la cortina musical para evitar la irritación nerviosa improducente. Punto 8. En lo intelectual, lecturas y charlas sobre temas históricos, filosóficos, religiosos y políticos, tratando de transmitir la línea en todos los terrenos. Todos estos matices de las actividades preventivas tienen como finalidad evitar fenómenos psicopatológicos y enfermedades somáticas dependientes de la angustia y tensión nerviosa de las que hemos tenido desagradables ejemplos: infartos, estacítolis, asma, gastroduodenitis, etc. En la tarea sanitaria asistencial hemos tenido, cuando así se creyó necesario, la colaboración de compañeros especialistas
y permanentemente conseguimos los medicamentos más avanzados de que disponemos en el país. Ansiolíticos, antidepresivos, antihipertensivos, vasodilatadores, anabólicos, antiasmáticos, etc. Resumen de la situación actual y algunas sugerencias. A. Es innegable el rol educativo que ha tenido la riquísima experiencia del desarrollo de la cárcel del pueblo sobre todos los que hemos participado en ella. Todos los compañeros, cada vez más conscientes de la responsabilidad y confianza que se deposita en ellos, tratan de responder al máximo de sus posibilidades personales. B. El trato de los detenidos ha llegado en algunos casos al equilibrio casi ideal entre la disciplina y firmeza imprescindibles y el trato respetuoso del ser humano que también nos es imprescindible. C. En los 2 últimos meses, 2 detenidos han elaborado alegatos de autodefensa ante los cargos de que son objetos para ser presentados ante el Tribunal del Pueblo, lo que implica no solo la aceptación, sino la integración consciente al mecanismo administrador de justicia por parte de los prisioneros. Pienso que debemos analizar la relación Tribunal del Pueblo-prisionero porque la realidad nos demuestra que los detenidos han asimilado plenamente que están allí por causas concretas por las cuales deben responder y saben ante quién responden. Creo que deberíamos recibir la respuesta, o sea, el alegato, refutarla o aceptarla, comunicando al detenido su situación ante la justicia popular para mantener la imagen de seriedad que ellos mismos adjudican al proceso. D. Pensamos que un intercambio periódico con los responsables políticos militares sobre las condiciones de funcionamiento de cada local puede ser beneficioso. E. En las primeras horas de detención en que los prisioneros sufren muchas veces heridas y traumatismos graves, el llamado al médico debe ser urgente y, si es posible, coordinado de antemano, de manera que éste conozca la edad y enfermedades anteriores del individuo y, cuando la planificación lo permita, estar presente durante o en el final de la acción. En la etapa posterior de mantenimiento, sería de gran ayuda para el ejercicio de la psicoterapia y la terapia medicamentosa el conocimiento aproximado de la duración del cautiverio. Firma Luis, el 20 de septiembre de 1971. Tras la lectura del informe de Luis, como dije, un integrante del Servicio de Sanidad a cargo de la salud, como dice él, física y psíquica de los secuestrados, aparece, al menos para mí, una novedad, que es que la columna 70 estaba a cargo de la seguridad de los secuestrados y evidencia el interés, por lo menos, de Luis en que la situación de los secuestrados fuera mejorando, como dice él, progresiva y paulatinamente, cosa que yo dudo, pero es su visión. Luis hace una mención especial a la salud física y psíquica y al trato sufrido por Pellegrini y Gianpietro, el trato, como lo llama, el Tano, como lo llama. Este fue un caso en el que yo tuve que actuar personalmente.
Porque cuando el MLN decidió canjear a Pellegrini mediante la publicación en La Mañana y el Diario, publicaciones de Cepsa, de las que Pellegrini era accionista principal, de la publicación de un manifiesto elaborado por el mismo MLN, más la entrega de 1 millón de pesos para la escuela de Villa García y otro 1 millón para la caja de auxilio de la Caja de Obreros del Frigorífico Nacional, la columna 70 todavía no existía. Pellegrini estaba secuestrado en una casita en la calle Caunabó 255, alquilada por Héctor Juan Bels Rodríguez, integrante de la columna 5, bajo la responsabilidad de Fernández Huidobro. El comando de dicha columna, Juan Carlos Román Lederman, Héctor Méndez y Sofía Fayet, contrarios a la liberación de Pellegrini, manifestaron su intención de mantenerlo secuestrado. Luego de varias discusiones, conseguí su aceptación de la medida acordada, que era liberarlo, y se me permitió acceder compartimentado a la casa citada, en la calle Caunabó. Allí me encontré con Pellegrini, alojado en una carpa instalada en el comedor de la casa. Le anuncié la negociación que emprenderíamos y su puesta en libertad consiguiente. Me indicó con quiénes debía ponerme en contacto y a continuación sus quejas acerca del trato sufrido. Dadas las circunstancias, oculté mi malestar, ya que no quise que en un rapto de enfrentamiento con sus custodias les dijera que la dirección del MLN tomaría medidas contra quienes habían procedido de esa manera, cosa que yo le había prometido. Años más tarde, sabré que en un primer momento estuvo unos días cautivo en un pozo cavado en la misma tierra. Dice Luis en su informe que esos problemas habían sido superados, junto a las condiciones de habitabilidad. Teniendo en cuenta las condiciones en que se encontraron Pereira Reverbel y Fried Davy al ser rescatado, la pregunta que surge de inmediato es: ¿en qué condiciones estuvieron Jackson, Ferrés y Berenbaum secuestrados con anterioridad? Y el mismo Pellegrini y Gianpietro. Acerca de Jackson dice Luis que este resultado aceptablemente bueno para la obtención del cual el prisionero colaboró en un 50% con su gran autodisciplina y voluntad, se debe además a algunos cambios de los procedimientos. ¿Tuvieron Ferrés y Berenbaum esa capacidad? Recordar que Jackson era un miembro del M1 inglés. Era una persona, por lo tanto, formada para resistir condiciones especiales. No creo que el resto de los secuestrados del MLN hubieran podido superar o hayan podido superar esas condiciones. Nos dice también, acertadamente, que el primer maltrato a un detenido es el primer escalón hacia la tortura, y que la falta de relación humana habitual o agradable para contraponerla a la nuestra, que sobre todo en las primeras semanas siente como hostil, el desconocimiento del tiempo y la gran limitación en el espacio vital, sumadas a la más perfecta monotonía ambiental y a la imposibilidad personal para modificar ese ambiente, destruyen literalmente en días o semanas, de acuerdo con la resistencia personal del detenido, a cualquier individuo que no cuenta con la asistencia más desarrollada que podamos darle en las condiciones actuales en que estamos trabajando. Pese a su aparente empeño en darle a los secuestrados el mejor trato y las mejores condiciones, Luis desconoce que el MLN, por las condiciones en que estaba trabajando, no podía darle a sus víctimas las condiciones que él reclama, y que la persistencia en mantener secuestrados en tales condiciones
Fue una muestra del desprecio con que el MLN trató a sus prisioneros, entre comillas, y que las cárceles del pueblo, lejos de ser un medio eficaz de ejercer justicia revolucionaria, no han sido otra cosa que instrumentos de tortura. ¿Qué hubiera pasado con nuestros prisioneros si no hubieran sido liberados por las Fuerzas Armadas? Es esta una pregunta que nos deberíamos hacer todos quienes integramos alguna vez el MLN al reclamar por las condiciones en que nosotros estuvimos detenidos. En cuanto a la pretendida justicia revolucionaria, nos dice Luis que en los 2 últimos meses 2 detenidos han elaborado alegatos de autodefensa ante los cargos de que son objeto para ser presentados ante el Tribunal del Pueblo, lo que implica no solo la aceptación, sino la integración consciente al mecanismo administrador de justicia por parte de los prisioneros. En lo personal, siento dolor y vergüenza ante la soberbia con que fuimos capaces de adjudicarnos el papel de administradores de justicia sin darnos cuenta que la justicia revolucionaria fue la violación de la justicia más elemental. Nada más. Estimados amigos del canal, les pido que les den like al video y se suscriban al mismo para poder seguir recibiendo todos nuestros videos.